Hoy vamos a aprender una regla del primer campeón mundial Steinitz que te va a servir para vencer a tus oponentes mucho más por debajo de 2000. Veamos esta posición, juegan las blancas realmente del campeonato mundial, Steinitz con blancas, Chigorin con negras, y puedes pensar por tu cuenta, pausar por un momento y luego ver lo que vamos a discutir. Inicialmente la posición parece muy complicada con muchas opciones para las blancas. Podríamos hacer algo contra este avance que se viene aquí del peón A4. Podríamos hacer algo por nuestro rey, que también podría llegar a ser atacado. O tal vez podríamos contraatacar con un salto del caballo hacia algún lado, para crear alguna amenaza contra el rey. O tal vez doblar por la columna H metiendo nuestra dama allí. O mover con nuestro rey, como decíamos, a B1. O golpear en el centro. Hay tantas opciones que parece muy complicado escoger alguna. En cambio, Steinitz, siguiendo su propia teoría, demostró que en esta posición es fácil ganar con las blancas si conoces la forma correcta de pensar. Veamos su teoría. Para ganar una partida de ajedrez hay que atacar. Por lo tanto, hay que buscar movimientos de ataque primero que todo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo atacamos? Hay que encontrar debilidades en la posición de nuestro oponente, e idealmente hablando del punto más débil. Y a ese punto hay que apuntarle. ¿Cuáles son las debilidades normalmente? Bueno, usualmente son los peones o las casillas que tu oponente no puede defender. Por ejemplo, como este peón N5 que no tiene peones compañeros que lo defiendan. Es un peón débil al que se le puede presionar. Si logramos deshacernos del alfil, pues será totalmente débil. Ese es un ejemplo de debilidad. Comparémoslo con el peón en G6, que sí está defendido por otro peón, no es débil. Y entonces es difícil atacarlo. Y otra debilidad puede ser H7, que está en una columna semiabierta. Podemos intentar atacar allí. Y estas serían las dos principales debilidades de las negras. Por supuesto que atacar en H7 sería mucho mejor porque allí está el rey, podríamos dar jaque mate. Con eso en mente podemos pensar en atacar, por ejemplo, el peón en H7, cómo hacerlo. Podríamos hacerlo con el salto del caballo, pero ahí no funciona, simplemente está el caballo negro que va a intercambiar. Y si sacrificamos la torre, pues el rey captura y después de eso no podemos hacer nada más. Así que nada de esto funciona por ahora. Así Steinitz lo que piensa es, como no puedo atacar por allí, voy a atacar la otra debilidad. Y por eso mueve a D4. Eso fue lo que jugó. Muy fuerte de hecho porque ataca al peón y además avanza con una D5, amenaza con avance D5 doble, con lo cual obliga a capturar. Y después de esto hace que las negras piensen bien con qué capturar. Les gustaría tal vez con su caballo, pero si hacen eso pierden contra torre por H7 en este caso, que no es difícil encontrar si ya has visto las debilidades. Después seguimos con la dama dando jaque y vemos que el rey no se puede esconder. Simplemente nuestro alfil le quita la casilla atrás, el alfil se interpone y damos jaque mate. En la partida las negras observaron esto y tomaron con el alfil, pero sigue la captura con la torre, luego el caballo, y esperaban que se capturara algo con el alfil, pero esto no va a suceder. En lugar de eso, se da el mismo golpe, el sacrificio de torre, porque ya habíamos identificado las debilidades, ese era el punto más débil, y después de que el rey captura, sigue dama H1 jaque y con algo similar a lo que ya vimos. Se le quita la casilla atrás con nuestro alfil, el rey se mueve donde puede, jaque con el alfil ahora, sigue saliendo el rey, jaque ahora con la dama. Después de esto tomamos el caballo dando jaque y aquí se rindieron. Se rindieron porque era vergonzoso perder por jaque mate con un peón en un campeonato mundial. Así que bien, en este punto ya puedes decir, bueno, ya sé que tengo que atacar, eso está bien, pero ¿cómo sé cuándo atacar? ¿Cómo es el momento correcto? ¿Cómo lo identifico? En realidad hay la teoría de Steinitz nos da la respuesta a todo esto. Entonces aprendamos de su teoría. Bueno, él dice que tenemos que mirar. La primera regla de Steinitz nos dice que en la posición original la partida está igualada y si ambos jugadores hacen movimientos adecuados, esto va a terminar en tablas. Eso va a ser. Sin embargo, tu oponente es propenso a cometer errores y por debajo de 2000 los van a ver por montones. Y entonces lo que vamos a ver es que tu oponente va a hacer o un error muy obvio, algo muy diciente, o una imprecisión. Como aquí, por ejemplo, D6 que bloquea, no desarrolla pieza y en cambio bloquea algunas. En lugar de jugar caballo C6, eso hace que tu posición ya sea superior y cuando eso sucede,
Esto ya te dice que eso es incorrecto y te da la señal para tomar la oportunidad y empezar a atacar. Por eso se juega aquí D4. Podemos atacar, debemos atacar, si no tu oponente se va a reagrupar, consolidar su posición y se va a pasar la oportunidad. Y aquí, después de algunas jugadas, ya vemos que la ventaja en desarrollo. Ahora las negras juegan H6. Y sabiendo que en la apertura deberíamos desarrollarnos, entonces vemos que esto también es una señal que nos dice que algo está mal. Y ahí entonces podemos atacar la señal. Esa es la señal. Algo malo ha sucedido. Tenemos el derecho a atacar. Y debemos identificar el punto más débil en la posición de nuestro oponente, como en esta posición y en muchas otras es el punto F7, porque solo está protegido por el rey. Podemos aprovechar con esto para entrar contra este. Intercambiamos aquí y con eso en mente sacrificamos el alfil en F7 para que el rey tome y luego caballo por E5 jaque, donde atacamos también al caballo y este está clavado porque si no se perdería la dama. Después de esto las negras están perdidas, seguimos con jaque con la dama y después la persecución al rey para dar finalmente jaque mate. Y en esta partida final Steinitz tenía las blancas también, esto era una simultánea y había dado de ventaja a una torre, por eso no está la torre en A1. Y el último movimiento negro fue G5, que claramente debilita su posición, no desarrolla pieza y esa es la señal esperada para lanzarnos a atacar, por eso caballo D5 golpeando a la dama, que va atrás y luego caballo F6 dando jaque. Y ahora el rey juega E7 y ahora caballo por G5, un sacrificio para abrir la posición. En este punto, esto es un punto crítico donde es increíble cómo Steinitz remata, porque seguramente todos tomarían aquí con el alfil el peón, pero aunque las blancas seguirían atacando, no es fácil continuar, no es fácil terminar. Por ejemplo, podría darse esta continuación donde, bueno, damos jaque, después se toma la dama, pero aún así no olvidemos que se empezó con una torre de menos y todavía entonces hay cierta compensación material. Difícil de continuar por ese lado, se complican las cosas. Con esto en mente, Steinitz vuelve a su teoría, se pregunta cuál es el punto más débil en la posición de mi oponente y identifica el mismo F7, que es el punto más cercano, además se tiene cercado al rey, y para atacarlo juega dama H5, un increíble, brillante movimiento amenazando jaque mate, con la salvedad de que esta dama se puede tomar, pero luego de eso viene caballo G8, un jaque, desviamos a la torre de la fila, con eso se puede hacer este jaque, cuando el rey vaya atrás, sigue alfil por F7 y es jaque mate. Para implementar esta teoría necesitas practicar, necesitas estudiar de una forma organizada e integral. Te ofrecemos la clase maestra para empezar a hacer eso exactamente y entrenar de una forma correcta para conseguir buenos resultados en el ajedrez.